Buenos días, Román. Un saludo para ti y bueno, para todas las personas que hasta ahora nos escuchan. Muchísimas gracias y que te esperan. Mira, Consuelo escribió hace 12 minutos. Buen día, Román. Hoy no vas a tener la sección de economía. No, claro que vamos a tener la sección de economía. Allí tus fans de primero. Asdrúbal, mira, Qué bueno. voy a leer este titular. Ejecutivo arrancó plan para protección de ingresos de trabajadores en los próximos meses. Ese es el titular. Asdrúbal, más allá de lo que esté pensando el Ejecutivo, ¿qué decisiones serían sanas y oportunas en materia de protección del ingreso y cuáles igualmente podrían ser contraproducentes, pero probable? Es decir, ¿qué puede estar en la mente del Ejecutivo a lo mejor para intentar proteger el salario de los trabajadores y que no vaya a resultar muy bien? ¿Qué crees? Mira, Román, yo creo que bueno, vamos a dividirlos en dos partes. Tu pregunta, uno, las cosas que de forma, por supuesto, muy resumida que Ujú, deberían hacerse. ujú, Yo sí creo que los trabajadores de la administración pública tienen que tener un aumento de sueldo. Los niveles de salario en la administración pública son extremadamente precarios, por usar una expresión de lo más diplomática ujú, posible. Y creo que el Ejecutivo ha tenido recursos en estos últimos años, a pesar de la caída, pero ha tenido recursos con los cuales pudiese afrontar un aumento de salarios y de pensiones que por lo menos alivie un poco. No va a resolver el problema. No estoy hablando de que se va a poder aumentar el ujú. salario a $500, de que vas a poder comprar todo lo que necesitas en la canasta básica, pero sí realizar un ajuste que creo que es un elemento importante, ¿no? Entonces, esa es una primera medida que creo yo es fundamental en este contexto. Ujú, Recordemos que ya vamos para un año que no hay ajuste de salario. ujú, El propio gobierno reconoció ayer en voz de Delcy Rodríguez que la inflación fue de 234% en bolívares el año pasado. Imagínate lo que eso significa en términos de poder adquisitivo para los trabajadores de la administración pública que cobran en bolívares. También los precios en dólares han subido más de 50%, entonces creo que es más que necesario hacer ese ajuste. ujú. Por supuesto, ahí tendrían que venir todos unos elementos de reforma del propio Estado, de la administración pública. Creo que incluso es necesario también la revisión de la legislación laboral. Creo que pronto va a haber una reunión de la OIT donde va a estar gobierno, eh, sindicatos y empresarios. Ese puede ser un buen marco Ujú. para discutir cambios que creo yo son trascendentales de la ley laboral, porque es una ley que no está adaptada a estos tiempos que estamos viviendo hoy en Venezuela, en el que ha habido mucho cambio, en el que hay mucha informalidad, en el que hay mucho trabajo a destajo, en el que hay remuneraciones en empresas privadas que se pagan en dólares y que todos esos elementos no existían cuando se aprobó la ley actual. Entonces creo que también allí hay un marco y ni hablar de todos los elementos parafiscales. Y por supuesto, Ujú. a nivel macroeconómico, lo volvemos a repetir hasta el cansancio, pero no por decirlo muchas veces ha Sí, sí. ocurrido, tú necesitas construir un plan macroeconómico que tenga como centro la reducción de la inflación. Lo dije la semana pasada y lo repito otra vez, el mejor plan que le puedas dar a un trabajador más allá de un aumento es que los precios sean estables. Y eso es, bueno, controlar la inflación. Entonces, ese es un poco, muy resumido, Sí. insisto, porque no estamos dando aquí una Ujú. conferencia, una clase Claro, de lo que debe ser Venezuela, un claro, programa de radio, claro. de elementos claves que deberías tener. Ahora, ¿qué creo yo que va a terminar pasando? Y volvemos, entonces, eso era como la parte, digamos, Mm, de sueño, era la realidad. mm, Bueno, yo creo que lo que va a terminar ocurriendo es que muy probablemente el gobierno va a decretar un aumento, ujú, sin mucho análisis, probablemente buena parte de ese aumento va a venir vía bonos, va a ser muy insuficiente y no va a corregir otras cosas a nivel macroeconómico y por lo tanto la inflación va a seguir un rumbo
de alza importante, Ujú, donde probablemente ese 234% se convierta más bien no en un techo de inflación para este año, es decir, que uno tendría que pensar que de ahí hacia abajo podía descender, sino más bien al revés, se convierta en un piso y no es descabellado que si no se toman los correctivos, ujú, la tasa de inflación de 2023 supere la tasa de inflación del año pasado, que en términos oficiales, insisto, es 234%, según lo ha declarado el propio gobierno. Entonces creo que, ¿y eso qué va a terminar provocando? ujú. Que, bueno, ese ingreso de la gente, bueno, le va a alcanzar, no voy a hablar ni siquiera de meses, lo va a usar rápidamente, pero al cabo de días nuevamente va a sentir que no le alcanza absolutamente para nada y los niveles de conflictividad se van a mantener, porque esto necesita, para resumir un Ujú, poco, elementos de coyuntura, es decir, elementos de hoy voy a aumentar el sueldo, hoy voy a paliar la problemática que tienes, porque estás en una situación ganando menos de $10 mensuales y nadie puede sobrevivir con eso. Vamos a paliar ese tema. Esa es la parte como que rápida de coyuntura, pero también necesitas elementos estructurales de reforma para que ese nivel de salario con el tiempo vaya aumentando y por lo tanto mejore la calidad de vida de ujú. los trabajadores, sobre todo de los trabajadores en la administración pública, Román, porque en la administración privada sabemos que los sueldos no es que sean altísimos, Ujú. pero son Sí, totalmente sí. diferentes a los sueldos que vemos en la administración pública. Asdrúbal, y en esas medidas que pudieran, es un caso hipotético, pero que pudieran tomarse para la protección del ingreso, si se toma la decisión de profundizar en el control de precios, que vuelvan a realizarse las fiscalizaciones, habida cuenta de lo que ocurrió en el pasado con ellas, ¿cuál sería el efecto en la economía? Mira, Román, el efecto sería, por un lado, una escasez, tendríamos nuevamente elementos de escasez, volveríamos a tener mercados negros, recordemos los famosos bachaqueos, las colas, van a desaparecer cosas de los anaqueles, le va a meter un frenazo muy fuerte a la actividad comercial, Mm, porque bueno, es como que el elemento donde se da la dinámica de compra-venta, que es uno de los sectores que más viene creciendo, sí. y eso hace entonces que esta economía que venía creciendo y que empieza a desacelerarse, se desacelere aún mayor. Es como que le coloques en el pie, le amarres al pie una bola de hierro, ¿no? Entonces, por supuesto que ahí es muy difícil moverse y avanzar, Ujú, pero que también va a afectar toda la industria manufacturera ligada a dos sectores clave, como lo son alimentos y medicina, que vienen creciendo en sí. forma importante. Fíjate tú, en nuestros cálculos, el año pasado, el sector alimentos, tanto en el sector primario como secundario, creció alrededor de 20% comparado con el año 2021, Claro. y el sector farmacéutico en 2021 había crecido casi 40%, el año pasado continuó creciendo en torno al 15%, es decir, que son dos Sí. sectores que vienen con muchísimo dinamismo. No hay que descubrir el agua tibia, obviamente es lo básico, es alimentos, es medicina, pero que en una estructura de control Ujú, de precios le metes un freno. claro. En el pasado, cuando se implementaron los controles, Román, si tú lo recuerdas, funcionaron por un tiempo Ujú, y funcionaron, bueno, porque habían dólares de Cadivi que se repartían, porque la banca tenía créditos que eran muy baratos y entonces le daban a las empresas, porque el Estado que tenía mucha plata le daba materias primas baratas. Y entonces esas cosas compensaban ujú, las pérdidas que las empresas tenían por el control. Hoy esas cosas no existen. Entonces, si tú impones un control de precio hoy, una vez que se acabe el inventario existente, y eso puede variar entre unos días hasta unos meses, dependiendo de cada industria y cada sector, la capacidad de reposición teniendo pérdida desaparece. Por eso es que te digo que el tema escasez
es un fantasma que rápidamente aparecería si volvemos a Claro. tener este tipo de estructura y ojalá de verdad que por allí no vayan las medidas, porque creo que ya lo hemos vivido, lo que vivió Venezuela, sobre todo el periodo Sí. 2014-2017, que fueron los años de colapso del control de precios y los años más rudos, pues no debería repetirse. Yo quiero insistir en que el análisis de Asdrúbal parte de un supuesto que incorporo yo en la conversación. En todo caso, me queda la claridad de que no sería lo recomendable como estrategia volver a ese control de precio, a la fiscalización. Asdrúbal Oliveros es nuestro invitado hasta ahora, como siempre, cada miércoles en la Agenda Económica. Tuvimos al presidente Fede Cámaras el lunes, Ricardo, Jessica, el lunes, ¿verdad? El lunes tuvimos a Carlos Fernández. Eh, Fue noticia la semana pasada de una cifra de $50 como salario mínimo. Aclaraba Carlos Fernández que eso no era una cifra que había salido de Fede Cámaras, que no es producto de un estudio. Y sé que la pregunta tiene una respuesta muy compleja, pero igual te la voy a hacer. ¿Hay alguna cifra, Asdrúbal, de salario mínimo que sea sensata para la Venezuela de hoy? Una cifra de salario mínimo que pueda a la que pueda responder el Ejecutivo, pero que pueda responder también la empresa privada, digamos, más allá del mandato constitucional, una que sea factible, creíble, realizable. ¿Han ubicado esa cifra de cuál debería ser el salario mínimo en Venezuela? Mira, Román, sí, nosotros hemos hecho lo hacemos para un organismo multilateral, así que, digamos, incorpora varias variables, lo que llamamos la canasta óptima. Por supuesto que tiene muchos elementos de subjetividad, Ujú. no lo voy a negar, porque como su nombre lo indica, es una canasta que incluye alimentos, servicios, alquileres, pago de colegio, incluso recreación, salida a restaurante. Lo que no incluye son emergencias, no incluye bueno, esos gastos extraordinarios, se te Ujú, espichó un caucho, ujú, ujú. no está ahí. Exacto. Entonces tendrías que tener algunos ahorros, ¿no? Y ese es otro supuesto. La canasta tampoco incluye ahorro, es decir, todo ese dinero se gasta en diferentes cosas. Esa canasta para una familia de 4 personas en este momento en Venezuela está alrededor de $1,380 mensuales, para que tengas una idea. Pero ojo, incluyendo todos estos Sí. elementos, comida balanceada, pago de servicio, salir al cine, es decir, algo que para mucha gente puede sonar que muchas de esas cosas son lujos, ¿no? Ujú. Pero mira el nivel, pero te lo voy a poner más en perspectiva para que veas cómo ha aumentado el costo de vida. Esa es una canasta que nosotros calculamos desde el año 2015. Ahorita la memoria no me da de cuánto era el valor en el 14-15, pero Ujú. sí en el 17. Y creo que lo hablé incluso en el programa. En el año 2017, esa misma canasta estaba por el orden de los $500. Wow. Entonces, fíjate cómo ha variado de 2017 a inicios de 2023. Pero vamos a olvidarnos de ella, lo pongo como referencia Sí, porque es un sí, cálculo mensual que sí, hace Ecoanalítica y me parece sí. interesante. Pensemos en algo más sencillo. Bueno, que la gente pueda cubrir la canasta alimentaria y de servicio. Eso pondría el salario mínimo en Venezuela para cubrir eso sin mucho lujo en un rango que iría entre 350 y $400. Eso es más o menos lo que tú deberías tener como un salario, pero te Ujú. digo, te voy a decir más. Si ese fuese el salario, ¿no? De la administración pública, imagínate que se fije el salario en $350, Ujú. eso implica más o menos que el Estado en el año tendría que erogar para sueldos y pensiones casi $30.000 millones. Claro, Eso es claro. más o menos equivalente al 50% del PIB de Venezuela, para que tengas una idea. Y para que tengas otra idea, te ubique el ingreso estimado este año para el Estado venezolano por el petróleo, por Ujú. todas sus cosas, es más o menos
$27.000 millones. Entonces, esto es simplemente para Sí, que un entendamos, ejercicio, sí. y yo entiendo Sí. que tú quieras ganar 400 y es válido y es moralmente así, porque la gente necesita alimentarse bien, pero también ahí está la contraparte, es que de dónde salen los recursos. Ujú. Y lamentablemente el Estado venezolano hoy no tiene para pagar un salario de $400 mensuales, Mm. pero sí tiene, porque los números sí dan, para pagar un salario, por ejemplo, de $50 mensuales. Ese de 50 sí. Ese de Ok. 50 sí. Ok. Asdrúbal Oliveros es nuestro invitado. Asdrúbal, voy a otro tema. Hemos visto en las últimas semanas cómo se anuncian intercambios comerciales o llamémoslo reinicio de relaciones o posibles acercamientos incluso. Se ha hecho con Turquía, con Aruba, con Curazao. Ahora, lo de Colombia, esta retoma de las relaciones con Colombia, parece una muestra, bueno, de que las cosas no son inmediatas, de que las cosas no son sencillas, de que llevan tiempo, de que llevan negociaciones. ¿De qué manera se pueden acelerar estos intercambios con otros países que sean beneficiosos para el país? Bueno, mira, lo más importante, Román, es el tema de la institucionalidad, tener reglas claras, cómo se dirimen los conflictos, porque siempre todo acuerdo comercial tiene una parte que es el resolver conflictos, ¿no? Que a veces la parte A viola una norma, incumple tal empresa, tal país, eso es un elemento importante. Lamentablemente en Venezuela, bueno, nuestra institucionalidad es un tanto débil y eso yo creo que es un elemento que complica muchísimo también. Además que hay muchísimas leyes y muchas de nuestras leyes no están, a mi juicio, adaptadas para una dinámica de apertura comercial. Y en el caso de Colombia también hay elementos políticos y geopolíticos, lo extenso de la frontera, la presencia de grupos irregulares en algunas zonas, o sea, hay varios elementos que no son solo económicos, sino que complican aún más la dinámica. Para ser honesto, estos procesos no son de la noche a la mañana Sí, en sí, sí. ninguna parte. Claro. Son procesos muy, muy lentos Ujú. porque son negociaciones con muchísimo detalle. También deberían tener una muy buena batería de expertos en estos temas, que Claro. son esa gente con lupa que revisa línea por línea para entender bien las implicaciones para cada país. Esperemos que eso se esté Ujú. haciendo, pero efectivamente son procesos que llevan su tiempo. Claro. Asdrúbal, un punto más que lo hemos leído en varios titulares a partir de ayer. Dentro del marco de la cumbre de la CELAC, Brasil y Argentina están esperando, plantean, sueñan con desarrollar comercio con base en una moneda común. Ya ha dicho México, mire, allí no me anoto, pero es una iniciativa de Brasil y Argentina. ¿Cómo lo ves? Primero, ¿es factible aspirar a más? ¿Será posible desarrollar una especie de zona euro tropicalizada? ¿O se me ocurre pensar que las distorsiones en nuestro continente son demasiado grandes como para ello, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Es factible? No, factible es, Román. Lo que pasa es que, y voy a conectar porque tiene relación con el punto anterior, pasar a una unión monetaria, porque tú puedes tener una unión comercial, Ujú. que es, bueno, abres tus fronteras y los productos se mueven a lo largo de ella, eliminas aranceles y luego pasas a una unión monetaria, que es la Unión Ujú. Europea, donde entonces ya tienes una moneda común. Esos procesos llevan bastante tiempo. Fíjate tú desde cuando se fundó la Comunidad de Estados Europeos, digamos en los años 50-60, y cuando implementó el euro, que fue en los 90, o sea, pasaron unos cuantos Ujú. años Ujú. antes de llegar el euro, ¿no? Sí. Entonces, esa es una de las últimas etapas. Es posible hacerlo, pero como tú lo decías en la pregunta, nosotros tenemos disparidades muy fuertes, países con estructuras muy diferentes, con situaciones macroeconómicas también muy distintas. Y yo lo que creo que la mayor dificultad que yo le veo a ese proyecto es que permanezca en el tiempo, porque muchas veces pasa que es una idea de un presidente Ujú. y como en Venezuela, perdón, como en América Latina hay Ujú. mucha inestabilidad, entonces ese presidente sale, se va y llega otro y no le gusta la idea y se perdió lo que se avanzó, entonces la continuidad, porque estos son procesos de años, es decir,
Plantearse eso implica por lo menos en la medida pequeña 15, 20 años. Entonces eso significa un proyecto de Estado de largo plazo en el que se involucre toda América Latina para pensar en ello, y ahí yo sí soy un poco escéptico de que tengamos el liderazgo con esa visión de tan largo plazo para tener ese planteamiento que creo yo no sería malo Sí. y que pudiera traer grandes beneficios. Bien. Asdrúbal, gracias por habernos atendido. Bueno, nada, feliz resto de semana. Un abrazo. Gracias, Román. Un saludo. Un abrazo para Igualmente. todos. Asdrúbal Oliveros es economista, socio director de Conalítica, nuestra agenda económica de cada semana de su mano. 7:35 minutos.